Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés nacional e internacional. Amenazas de lluvia durante toda esta semana, unos aguaceros así que vienen de buenas a primeras y espanta. Meteorología ha advertido que hay un temporal, un mal tiempo que viene subiendo desde Cabo Verde, la parte norte del cono africano, y que viene subiendo en dirección a el arco de las Antillas y de ahí entrar al Caribe, a nuestra área de pronóstico. No se anuncian peligros para República Dominicana en la eventual formación de un ciclón tropical, pero sí realmente sufrimos los efectos de lluvias, alguna ventisca, marejadas irregulares, pero eso lo vamos a pasar durante todos estos días, aunque el calor no cede. Son días de mucha inestabilidad. Para final de semana y principios de la semana próxima, sí, meteorología está advirtiendo que la influencia de este mal tiempo, de esta tormenta, se van a sentir en las cercanías de República Dominicana. Hay algunos trazados de eventuales iniciales de los organismos de seguimiento de los disturbios tropicales y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Lo que sí es importante es mantener el flujo de información que ofrecen las autoridades, porque ya hemos demostrado al paso de los tiempos de que estas informaciones y un seguimiento acabado de estas informaciones tienen resultados positivos. Tienen resultados positivos. Qué bueno, qué bueno. Nuestros mejores parabienes para el restablecimiento de salud de amigos como don Julito Jacín, quien está sometido a unas revisiones médicas y algunas, que nos estamos poniendo viejos ya, pero ahí están los amigos, el amigo Julito, hay otros amigos también que están siendo revisados por los temas médicos. Este 13 de agosto del 2026 es el aniversario del nacimiento, primer centenario del nacimiento de Fidel Castro. No cabe dudas que con todo lo políticamente perverso que que ha sido el régimen de Cuba, de los Castro, con todas las aberraciones a que ha llevado al encierro cubano durante 65 años, no cabe dudas, sin embargo, de que Fidel Castro es un coloso político de las Américas. No cabe dudas. Hay colosos para el bien, hay colosos para el mal. Ejerció el poder ejecutivo en su país, en Cuba, durante 50 años, después de haber asumido en el 1959 la dirección de la revolución en las montañas, que concluyó con el derrocamiento del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. ¿Quién vino? Fulgencio Batista vino a refugiarse a República Dominicana. Entonces, él asumió el poder en ese momento hasta el 79 y después de 1976 hasta el 2008 ocupó la posición de presidente del gobierno cubano. Entre el 59 y el 76 fungía como primer ministro de Cuba. Falleció el 25 de noviembre del 2016, justamente a la edad de 90 años, y la dictadura cubana continuó entonces de la mano de esa gerontocracia
militar política, y de su hermano Raúl Castro, quien sigue fungiendo como comandante de las Fuerzas Armadas cubanas. Fue el presidente durante un tiempo, pero ahora es el presidente el jefe de las Fuerzas Armadas. Fidel tiene hijos oficiales declarados: Aura Fernández, Jorge Ángel Castro y Francisca Pupo. Alina Fernández Revuelta. Sus hermanos Raúl Castro, Ramón Castro Ruz y Juanita Castro, quien se le volteó también políticamente. Partido Comunista de Cuba, formado y fundado y dirigido por Fidel Castro, y sus esposas fueron Mirta Díaz Balart, de 1948 hasta el 1955, antes de convertirse en el líder revolucionario cubano, y después Delia Soto del Valle, de 1980 hasta el 2016. Fueron las esposas de Fidel Castro. En Cuba, en la Cuba de Fidel, él sigue manteniéndose como un símbolo de muchas de esas generaciones que viven en Cuba. Lo consideran un gran líder, lo consideran como un hombre salvador de la patria. No así el régimen, ni todo lo que ha seguido, ni cómo ha mantenido a Cuba en el encierro que la ha mantenido durante este tiempo. Claro, en el exilio Fidel es el responsable y el culpable de todo lo que ha pasado y de todo lo que se ha asumido Cuba. Si lo ponemos en una balanza y otra, tiene razón el exilio en ese sentido. Yo he estado en Cuba muchas veces y Cuba, cuando usted habla de Fidel en Cuba, lo ven como el padre de la patria. Incluso la situación está mala, Fidel no es el culpable. Lo hasta exoneran de la responsabilidad y lo ven como un hombre que luchó por liberar a Cuba de la dictadura y por ser un hombre bueno. Cada uno tiene sus opiniones. En el exilio, lógicamente, vuelvo y digo, él es el responsable. Pues hoy en Cuba hay celebraciones, en cierto modo, por el aniversario del nacimiento de su líder, Fidel Castro. Hay otros que reniegan de esas celebraciones en la misma Cuba, y en el exilio, principalmente en Miami, lógicamente, un repudio brutal. Y lo que he comentado y he dicho, lo he dicho dentro del mayor marco de objetividad posible, porque ustedes saben cuál es mi posición ideológica, si se puede decir. Yo no tengo posición ideológica ni discuto de política y de ideología, pero mi línea de pensamiento en ese sentido ha sido tradicionalmente hacia la derecha, centro-derecha. Yo no soy extremista, soy conservador más bien, de ideas conservadoras más bien, pero hay derechistas a ultranza y ultraderechistas. Yo no soy de ninguno de esos dos. Pero en el caso cubano reniego totalmente de un régimen de esa naturaleza que reprime a la población, que la encierra de esa forma brutal y además de eso que no da oportunidad a una apertura ni a las libertades. Mi punto de vista de las cosas. Nos acercamos al 16 de agosto, fecha en que todo el mundo está esperando posibles cambios en el tren gubernamental, pero también lo que podría llamarse, o que muchos llaman, un relanzamiento del gobierno. O sea, la fijación de una política o de un propósito, de un proyecto para los 2 últimos años de gestión del presidente Luis Abinader. Presidente que, por cierto, según las encuestas, y hay una
una encuesta que le da mucha ganancia de causa en ese sentido, es la encuesta de, caramba, creí que la tenía aquí, es esta encuesta, déjame ver si la encuentro, no la encuentro, no la saqué directamente. Esta encuesta coloca a Luis Abinader en una posición, o sea, Luis Abinader y su gobierno, hace una evaluación del gobierno de Luis Abinader y lo coloca en una posición sobre el 50% de la aprobación en República Dominicana al cumplir los 6 años de su gestión. Una posición interesante si se pone a ver de cara a lo que son las opiniones divididas que hay entre personas prooficialistas, personas de la oposición y la sociedad en sentido general. Cada uno tiene su, diría yo, su valoración de lo que es la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Déjame ver si obtengo esta evaluación de la gestión del presidente. La había guardado para compartirla con ustedes porque me pareció interesante, porque son tiempos en que hay lógicamente mediciones de lo que es una gestión de gobierno, y más una gestión de gobierno a punto de ya en la última parte de su gestión. Gestión de gobierno, aprobación. Usted aprueba o desaprueba de forma que Luis Abinader está conduciendo el gobierno de la República Dominicana, un 52.1%, con algunas personas indecisas aprueban esa gestión, y un 55.5% sin que hayan indecisos, o sea, directos, aprueban la gestión del gobierno de Luis Abinader. Esta es una encuesta hecha por Atlanster, que es una firma internacional que hace encuestas de medición interna de países y de comparaciones con mediciones internacionales de países similares y de entornos regionales similares. El caso de nosotros se nos ubica lógicamente en Centroamérica y el Caribe. Primero en el hemisferio, en las Américas, y luego en Centroamérica y el Caribe. Esa es la valoración que tiene la ciudadanía, según esta encuesta, que tiene mucho prestigio, sobre la gestión del presidente Luis Abinader. La Junta Central Electoral está enfrascada en una discusión con el tema de las encuestas, y hay dos temas, hay un tema interesante que es el caso de una herencia que está siendo reclamada de la familia Trujillo. Vamos a comenzar un poquito sobre estos dos temas y algunos más después de la pausa. El gobierno de República Dominicana aclaró que el país no participa en redes de triangulación ilícita de mercancías y señaló que el informe de la Casa Blanca sobre riesgos de transbordo no impone sanciones ni restricciones contra la nación. A través de un comunicado del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, las autoridades destacaron que el documento identifica riesgos logísticos, pero no atribuye a República Dominicana un volumen específico de contrabando. El gobierno enfatizó que las operaciones legítimas de producción, zonas francas y nearshoring implican transformación y valor agregado real antes de exportar a Estados Unidos. Asimismo, afirmó que el Estado está comprometido con detectar y sancionar cualquier operación que intente falsear el origen o reetiquetar mercancías desde territorio dominicano. El gobierno de Cuba rechazó la expulsión de 10 funcionarios diplomáticos y sus familiares de su embajada en República Dominicana, atribuyendo la decisión a supuestas presiones de Estados Unidos.
La Cancillería Dominicana, de su lado, defendió la medida y señaló que se encuentra dentro de las facultades reconocidas por el derecho internacional y la Convención de Viena. El gobierno dominicano indicó que manejará el caso por los canales diplomáticos y no ofrecerá detalles adicionales, mientras Cuba sostiene que la decisión afecta a las relaciones bilaterales entre ambos países. Falleció este viernes el comunicador y escritor Luis Martín Gómez, quien durante casi 2 décadas se desempeñó como director de comunicación del Banco Central de República Dominicana. El deceso de Gómez se produjo en una clínica privada de la capital, donde estuvo hospitalizado debido a un proceso delicado de salud que habría enfrentado debido a complicaciones derivadas de una bacteria que finalmente habría agravado su condición, según las informaciones ofrecidas por familiares y amigos. Paz a sus restos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció en Panamá que Colombia autorizó a Washington a realizar operaciones militares conjuntas en su territorio para combatir el narcotráfico y el llamado narcoterrorismo. El acuerdo anunciado durante un foro de las Américas Counter Cartel Coalition supone, según Hegseth, un giro en la política de seguridad colombiana que pasaría del enfoque de paz total a una estrategia de confrontación militar directa contra las estructuras del narcotráfico. El canciller ruso Sergei Lavrov cuestionó hoy el llamado de Turquía a garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Negro y afirmó que Rusia no fue responsable del inicio de los ataques contra embarcaciones. Durante una entrevista en la televisión rusa, Lavrov sostuvo que drones ucranianos han atacado buques mercantes, petroleros y otras embarcaciones civiles. El ministro también criticó a Turquía y Estados Unidos por, según dijo, no condenar públicamente esos ataques. Lavrov denunció además acciones contra infraestructuras del consorcio del oleoducto del Caspio y afirmó que algunos buques vinculados a empresas estadounidenses como Chevron y ExxonMobil han sido afectados. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó el impacto histórico, económico y cultural de la comunidad dominicana en la ciudad y celebró el legado que ésta ha dejado en la Gran Manzana desde 1613. El alcalde empezó su discurso durante la recepción de la herencia dominicana con un ¿qué lo que? El saludo popular de la República Dominicana, y subrayó que antes de que Nueva York fuera Nueva York, ya había presencia dominicana en estas costas. Mamdani recordó la figura del comerciante Juan Rodríguez, quien llegó en 1613 a bordo de un barco holandés y se convirtió en el primer habitante no indígena en establecerse en la zona. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, la Junta Central Electoral, uno de los organismos vitales, centrales del sistema institucional de la democracia dominicana y eje de los procesos electorales de cada 4 años, entre otras atribuciones que tienen, por ejemplo, la cedulación y muchísimas otras cosas, pero eje central del proceso democrático, ha estado enfrascado en las últimas semanas en unas disputas que, si bien es cierto que son buenas las discusiones sobre los temas y que los organismos públicos, como el caso de la Junta, deben estar prestos para rendir cuentas y además de eso, de tomar las medidas que entienda de lugar dentro de lo que son sus atribuciones, no es menos cierto que es un organismo que no tiene la necesidad de verse enfrascado en choques con sectores de la sociedad en diferentes vertientes, entre ellos y principalmente con medios de comunicación, con la prensa, con el ejercicio de la libertad de prensa,
porque esto provoca situaciones enojosas. La Junta tiene sus razones, los medios tienen sus razones. Y lo pongo dentro del contexto. La Junta Central Electoral acaba de enviar una notificación al Centro Económico del Cibao, una prestigiosa institución de República Dominicana que dirige por demás un hombre respetable. Actualmente es el vicepresidente o presidente del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana. Vicepresidente, presidente, gobernador, administrador, o sea, el jefe del Banco de Reservas. Pero Leonardo Aguilera ha sido un hombre de muchos años en las lides de las encuestas electorales, y el Centro Económico del Cibao se reputa como una de las instituciones de mayor veracidad, de mayor verticalidad y de mayor objetividad en sus trabajos. Yo, por ejemplo, cuando salimos con el periódico Diario a Diario, Miguel Franjul, Josefina Navarro, Fabio Cabral, Lito Santana, Ingrid Quesada, Pedro Vargas, Ramón Jerez, yo, un equipo que habíamos salido de la dirección del Grupo Listín, de los periódicos del Grupo Listín, conformamos un equipo para hacer un periódico semanario, Diario a Diario, y la primera edición en Diario a Diario fue precisamente en el mes de abril del 2004, a boca de jarro, como se dice, de las elecciones de mayo del 2004. Y en la portada, nuestra información base era una encuesta que pagamos para que nos hiciera el Centro Económico del Cibao de cuál era la perspectiva. ¿Cuál era la perspectiva del proceso electoral que se avecinaba? Certero. Leonel Fernández, primer lugar, yo no recuerdo en este momento el porcentaje que daba. Segundo lugar, Hipólito Mejía. Tercer lugar, Eduardo Estrella, quien competía por el Partido Reformista. Y al dedillo, unos puntos más, unos puntos menos, pero en el orden, en la cronología, en la ganancia de causa, perfectamente. Y desde antes de eso, uno le había dado seguimiento al Centro Económico del Cibao. Siendo yo director de Última Hora, en Última Hora no hacíamos encuesta de opinión política a propósito de los procesos electorales. Sin embargo, nosotros nos trazamos, el equipo editorial nuestro, Ricardo Rojas, Juan de Lancel, Manuel Quirós, Vivian Jiménez y yo, que éramos el equipo editorial, decidimos publicar las encuestas que realizaban de manera independiente, no de un partido político, sino medios de comunicación. Independientemente, nosotros las reproducíamos y las publicábamos con su anuencia, claro. Y así hicimos transitamos una campaña electoral poniendo los pareceres que daban todas las encuestas y sacábamos después. Recuerdo que José del Castillo, sociólogo, politólogo de primera línea, nos hacía unas interpretaciones, macheaba las encuestas, buscaba los puntos en común, los puntos en divergencia y hacía un análisis, en varias entregas incluso, un análisis de lo que planteaban las encuestas de cara a los resultados eventuales de las elecciones. Al dedillo. Y Centro Económico del Cibao, al dedillo. Centro Económico del Cibao, es de todo sabido, trabajó como encuestadora directa para la campaña electoral del PRM en el 2020 y creo que hizo lo propio para el 2024. Pero para el 2020, público,
contrataron y ellos hacían sus encuestas y publicaban sus encuestas. El Centro Económico del Cibao publica, hace y publica, aunque no publique, sí entrega encuestas periódicas sobre la situación económico, político, social de República Dominicana cada cierto tiempo. Son unas personas de fiar. Y Leonardo Aguilera es un profesional, un hombre serio, un hombre encargado. La Junta Central Electoral no cuestiona la encuesta, pero le mandó un acto de alguacil advirtiendo al Centro Económico del Cibao una intimación para que no vuelva a producir y para la posibilidad de sanciones por violar la resolución que emitió la Junta hace un par de meses prohibiendo la publicación de encuestas de corte político en República Dominicana. Un tema que está en los tribunales y en el desafío de los medios de comunicación, entre ellos ACD Media, que ha publicado varias encuestas y el lunes está anunciando para este lunes próximo una nueva encuesta de opinión política para publicar lo que ha sido desde hace ya unos años la constancia de publicación de sus encuestas, y ellos indican que se amparan en lo que establece la Constitución sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión en República Dominicana, que no puede prohibir ni la Junta ni nadie la publicación en un medio de comunicación de una encuesta. Si no violenta la ley con una difamación, con una incitación a la sociedad, a la violencia, o lo que sea, no pueden. Ya lo hizo con ACD Media, y ACD Media, que dirige Daniel Alcántara, el periodista Daniel Alcántara, ha dicho que ellos sencillamente están pidiendo o pidieron su eliminación de la encuestadora ACD Media, que le hace los trabajos a ese grupo de comunicación, como encuesta autorizada, porque la Junta tiene un registro de encuestas autorizadas para poder hacer la Junta. Yo decía hace una semana, a propósito de este impasse, que yo creo que la Junta, y es lo que se ha establecido, lo que se ha dicho, extralimitó sus funciones, y lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, extralimitó sus atribuciones. La Junta podía, o podría, o pudo haber tomado una resolución indicándole a los partidos políticos, que son los que se deben al rigor de acción del cronograma electoral del país, a los partidos políticos prohibirle usar publicaciones de una encuesta para campaña política en favor de candidatos al proceso electoral que se avecina, porque no hay abierto un proceso de campaña oficial. Entonces no pueden usar esto como mecanismo de propaganda y campaña política en favor de determinados candidatos de su parcela. Hasta ahí podría quizás llegar la Junta. Pero la Junta no puede, ni nadie tiene la facultad de prohibir a un medio de comunicación publicar lo que entienda que debe publicar. La Constitución es clara. Hay libertad plena de prensa sin sujeción a censura previa. Yo no puedo establecer, voy a hacer esta resolución diciendo que lo que se puede publicar en tal cosa está penado. No. Entonces, ahora el Centro Económico del Cibao publicó también, ya lo había hecho, lo hizo el Diario Libre, que fue más allá. El director de Diario Libre, Aníbal de Castro, un espaldarazo a la publicación que hizo ACD Media y contra esa decisión de la Junta, cuando tomó la última. Ellos habían publicado Gallup, Diario Libre, hace un par de meses, y entonces cuando publicó ACD Media, ellos tomaron todo lo que planteaba la encuesta ACD Media, hicieron un reportaje, una historia
con desarrollo pero completo, casi a doble página del periódico, con cuadros y todo, de lo que decía la encuesta. Que si fulano está arriba, que si fulano está abajo, que si el gobierno es bueno, que si el gobierno es malo, que la situación económica, que la situación es tal y tal y tal y tal. Y lo publicó, y eso podía verse como un desafío, pero con un sumo de responsabilidad tal, lo hizo Diario Libre, que la firmó su director Aníbal de Castro. Como quien dice, para que no quepa dudas que esto es una posición del periódico. Bajo la firma de Aníbal de Castro salió esta historia. La Junta no le marchó a Diario Libre. Le marchó a CD Media y le marchó ahora al Centro Económico del Cibao. Lo que se dice tras bastidores es que realmente la reacción de esa resolución que emitió la Junta sobre las encuestas y los medios de comunicación parte de esa entrevista, de esa encuesta que publicó Diario Libre Gallup hace un par de meses, porque hubo personas, sectores, grupos, no sé. Me dijeron, pues yo no puedo decirlo porque no tengo las pruebas, que se molestaron grandemente por los resultados de esa encuesta y habían ejercido algunas presiones sobre la Junta para evitar la consecución de eso y como una demostración de que no estaban felices con esas publicaciones. Eso se dice. Yo no puedo decir que sea cierto, pero es de extrañar que no le marcharan al Diario Libre. Sin embargo, la cosa ahora se ha complicado más en la disputa de la Junta Central Electoral con medios de comunicación, en este caso directamente con Diario Libre. ¿Cuál fue? Diario Libre publicó en esta semana, ha publicado 2 trabajos con detalles, con documentos sobre los gastos en que ha incurrido la Junta Central Electoral para el envío de funcionarios de la Junta al exterior a labores propias de la Junta, a un seminario, a una ocasión, a promover el voto del dominicano en el exterior y todo esto, pero la cuantía de los gastos choca a Diario Libre y lo pone en el contexto. Y Diario Libre dice, en esas declaraciones, pone cifras y pone la cantidad de los gastos que se han emitido, por ejemplo, en el viaje que hiciera los miembros de la Junta, la señora Iraida Fernández y el abogado Shamil Chami, los 2 miembros de la Junta titulares, para participar en el Cybersecurity Summer Bootcamp 2025, celebrado en León, España. Un seminario en el que tuvieron del 12 de julio al 26 de julio, o sea, casi 15 días, 14 días, un día de viaje, 12 días más, y para ellos, cada uno de esas personas recibió viáticos por $12,000, o sea, a razón de unos $800 diarios durante 15 días, y que los boletos para esos 2 funcionarios colocarse en España costaron entre $4,649 y $4,644 cada uno. O sea que estaríamos hablando de 33,000, ¿cuánto es? En conjunto, $33,294 entre pasajes y viáticos. Y Diario Libre dice que, caramba, esto es excesivo a juicio de Diario Libre, pone como contraparte, como ejemplo, lo que cobran los funcionarios de los Estados Unidos y de Europa por cada funcionario que viaja, tanto de viáticos como de
como en los tipos de pasaje, los compara y dice que nosotros estamos muy por encima. Pero además de eso, hace un recuerdo de las disposiciones gubernamentales para la economía de dinero, para hacer más frugales los gastos de funcionarios que tengan que viajar al exterior por razones oficiales, y establece una serie de reglamentos, entre ellos que no pueden pagar boletos de primera clase, boletos de económica. Bueno, los dos funcionarios de la Junta se dicen viajaron en clase ejecutiva, que los viáticos son tales y tales, que tienen que dar está establecido el monto de los viáticos y tienen que dar unas cuentas directas de qué gastaron y qué no gastaron. Entonces, Diario Libre, de una forma irónica, cuando hizo su reseña, dice que incluso no deben estar consignados los paseos al Corte Inglés o los buenos restaurantes que hay en la Gran Vía o en la parte del centro de Madrid, en los entornos de Plaza Cibeles o de la Puerta del Sol, donde hay exquisitas comidas y vinos. No dice que se gastó el dinero en eso, pero dice que es verdad. Entonces, la Junta respondió diciendo que Diario Libre se equivoca, que eso está contemplado y que fue una decisión que se tomó y que los funcionarios de la Junta que estaban en esto tienen razón al haber recibido esos emolumentos para sus gastos, para una acción de el organismo relacionado con el voto de los dominicanos en el exterior. Diario Libre, en su cuestionamiento, fue más allá y citó la ley de función pública sobre los viáticos y cómo deben ser las compensaciones y cómo deben ser las devoluciones y la rendición de cuentas por los viáticos, pero también estableció que en esos países, a final de cuentas, votaron, había aproximadamente 149,000 dominicanos inscritos en el registro electoral, o sea, con derecho a voto estando en el exterior. Sin embargo, apenas votaron 37,000. Y establece una distribución de cuánto costó cada voto de esos dominicanos en el exterior. Y la Junta dice que ellos lo que tienen que hacer es promover que se vote y no hacen esa cuantificación. O sea, en esto hay mucho de tensiones. El Diario Libre dice: la discusión no necesita girar alrededor del Corte Inglés, restaurantes de moda o de buen vino. Esas referencias pertenecen a la ironía de una columna de opinión personal que hizo el propio director del periódico, Aníbal de Castro. O sea, admiten que eso no tiene que ver y no altera en nada lo que es la información que se da sobre los gastos y los resultados de esos 15 días de viaje de dos funcionarios de la Junta. Conclusión mía. Repito lo que dije al principio. Yo creo que la Junta está en la obligación de rendir cuentas. Y qué bueno que respondió lo que Diario Libre había publicado desde su óptica. Qué bueno que Diario Libre puso en el contexto de lo que es el ejercicio del periodismo, de una prensa libre, puso en el contexto esta situación que rompe patrones dentro de los gastos de la administración pública. Diario Libre, si nos ponemos a sacar balance uno por uno, podríamos entender que Diario Libre hizo lo que es el ejercicio previsto dentro del marco de su función como medio de comunicación que hace galas del ejercicio pleno de la libertad de prensa consagrada en el país. Y yo creo que la Junta Central Electoral dio las explicaciones que tenía que dar. Ahora,
la Junta Central Electoral se está abriendo frentes con la prensa nacional de una manera donde sus razones realmente no van a la par de la situación de sus funciones y de la imagen que debe proyectar como organismo de las elecciones. Yo no veo el beneficio de la Junta Central Electoral en estar echándose problemas con la prensa nacional, con la gran prensa nacional, con la prensa que ejerce el verdadero periodismo en República Dominicana. No lo veo. Por el contrario, el entredicho en que puede caer la Junta Central Electoral solamente perjudica sus funciones, que tienen que estar enmarcadas en esa imagen de organismo firme, de organismo que debe estar decidido a realizar las funciones de ser el rector de los procesos electorales de República Dominicana. Esta Junta ha ganado prestigio sobre una tradición de juntas con muchos problemas, y unas buenas, otras malas, pero que han navegado en muchos problemas. Y esta Junta ha hecho galas de ser muy abierta, de esta composición de Junta, de ser abiertos, de estar centrados en su trabajo. Entonces yo no veo la necesidad de esta rebatiña. Creo que si lo ponemos en una balanza, sale perdiendo la Junta Central Electoral y puede colocar en entredicho su posición, que no ha sabido ejercer de cara a los partidos que han violado reglamentaciones establecidas por la Junta, pues la Junta ha guardado silencio y ha dejado que las cosas pasen. Como por ejemplo, del mismo tema de las campañas en periodos vedados para realizar campañas. Ocurre incluso en la actualidad. Ojalá que esto se ponga sobre la mesa, se evalúe con cabeza fría y esas diferencias se zanjen, pero además de eso se emprenda un camino de esa misma apertura y de ser conscientes de que la prensa nacional juega esa función y ellos también. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de Colombia y el terremoto sigue siendo centro de atención porque es una catástrofe que va ya tomando un perfil con la cantidad de víctimas, con la cantidad de personas que perdieron su hogar, con los destrozos a la propiedad pública y privada. Y el país va tratando de encaminarse a restablecerse en esa zona afectada por el temblor de 7.4 ocurrido en la escala de Richter, ocurrido el lunes pasado, el lunes de esta semana. Ayudas por doquier, solidaridad por doquier, el gobierno ha tomado el control y se ha estrenado el presidente Abelardo de la Espriella con este desastre y pone a prueba el tema de su gobierno, como también está poniendo a prueba la situación del presidente Donald Trump después del tema del avión y la salida del presidente Donald Trump del avión y dejar a los periodistas que cubren la Casa Blanca y a personal de la Casa Blanca en el avión presidencial como señuelo, siendo notificado como un blanco posible de un ataque terrorista.
Bueno, vaya usted a ver. Miren, hay un tema que ha llamado la atención y que es interesante y es bueno verlo por encima, por lo menos para ponerlo dentro del contexto de las cosas que están pasando. En el 2000, en el 1960 y tanto, le voy a decir ahora mismo, en el 1960 y tanto, se dictó una ley sobre incautación de los bienes de la familia Trujillo aquí en República Dominicana. Fue una ley que se dictó a propósito de que, como ustedes saben, la familia Trujillo es la ley 5785 de 1962 que ordenaba la incautación de los recursos de los bienes de la familia Trujillo tras la decapitación de la dictadura. Como ustedes saben, durante 30 años Trujillo ocupó todo lo que tenía que ver con la parte productiva de República Dominicana. Las principales empresas eran de Trujillo y las que eran de particulares que iniciaban procesos, Trujillo la compraba acciones o se quedaba con ellas de manera con testaferros, pero tenía el control de la parte del movimiento de la economía de República Dominicana. Así era la dictadura, sangre y fuego. Entonces, después de decapitada la dictadura, muerto el dictador, comienzan los procesos por la lucha hacia la democracia, hacia el proceso electoral. Se dictó esta ley, la número 5785, que ordenaba, promulgada después de la caída, confiscar todos los bienes de los Trujillo familiares y allegados. Bien. Acontece y viene a ser que en el 1950 Trujillo hizo un depósito en el Banco de Reservas de 2.3 millones de dólares en una cuenta sellada a nombre de doña Lina Lobatón. Doña Lina Lobatón fue una pareja del dictador Trujillo, con quien procreó 2 hijos. Los hijos ella se llama Lina Altagracia Lobatón Pitaluga, y los 2 hijos se llaman, excúsenme señores, que es que esta es una cosa muy larga, y yo busqué los datos en los archivos. Rafael José Ramón y Yolanda Altagracia Trujillo Lobatón, quienes nacieron de la relación extramarital entre Rafael Leonidas Trujillo Molina y doña Lina Lobatón Pitaluga. Ellos dos, hace varios años, interpusieron una demanda al Banco de Reservas para que le devolvieran esos fondos que Trujillo había depositado a su madre, a doña Lina Lobatón Pitaluga, había depositado esos fondos que no podían ser retirados del banco sino hasta después de la muerte del dictador. Muerto el dictador, eso pasó a ser un bien incautado. El 4 de febrero de 1950, Trujillo abrió la cuenta con el depósito certificado número 2117, bajo una condición suspensiva del dinero que pasaría a manos de Lina Lobatón únicamente después de su muerte. Entonces, Trujillo la ajusticiaron en el 61, como todos sabemos, y en el 2000, a principios del año de estos años, del 2000,
tanto Rafael José como Yolanda Altagracia, los hijos de Lina Lobatón y de Trujillo, ambos apellidos Trujillo Lobatón, demandaron la devolución de ese dinero. El Banco Central dijo que ese dinero estaba incautado, que es un dinero del Estado, que pasó al Estado porque estaba incautado. Ellos demandan no solamente que le devuelvan los 2.5 millones de dólares, sino que le demandan que se le agreguen los intereses que esos 2.5 millones de dólares produjeron en el certificado abierto por Trujillo y que ellos reclaman, que sube a un total de 400 y tantos millones de pesos. Todo eso sube a poco más de 4.000 millones de pesos. Son 4.000, exactamente 4.000 y tantos millones de pesos. El Banco de Reservas dice que eso es un dinero del Estado a razón de la aplicación de esta ley y que ese dinero está incautado por el Estado atendiendo la ley en ese sentido. Pues eso fue a la Suprema Corte de Justicia y en la Suprema Corte de Justicia negaron ese derecho que están reclamando Rafael José Ramón y Yolanda Altagracia Trujillo Lobatón. Se mantuvo la Suprema Corte de Justicia, por haber pasado por varios tribunales, en la decisión de que procede lo que establece el Banco de Reservas, de que eso es dinero incautado de los bienes de Trujillo. Ellos se fueron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional emite otra sentencia en el mismo sentido. Dice que mediante la sentencia TC 0737 del 2026, hace unos días, declaró inadmisible el recurso de revisión constitucional interpuesto por los hermanos Trujillo Lobatón a través del abogado Héctor López Rodríguez, indicando que la decisión de la Junta de la Suprema Corte de Justicia es una decisión definitiva y que ellos no ven una violación constitucional para ellos conocer de esa litis, lo que da el caso por cerrado. Da el caso por cerrado. ¿Qué va a pasar en esta situación? Realmente esos bienes eran de la propiedad de lo que debía ser incautado por los Trujillos depositados en el 1950. Existía ese dinero dentro de las arcas del Banco de Reservas como dinero depositado y debía estar disponible, o era una de esas triquiñuelas que hacía el dictador, de que son unas acciones que tengo ahí y eso nunca estuvo realmente ahí. Es un tema interesante de derecho constitucional, es un tema interesante de derecho de justicia en República Dominicana, ya cerrado judicialmente, según lo que plantea el Tribunal Constitucional. Pero uno se pregunta, 65 años después del ajusticiamiento de Trujillo, de la muerte del dictador, del desmonte de la tiranía de Trujillo, estamos todavía discutiendo temas como este. Si nos ponemos a hurgar en temas como este, va a ser muchos, no pocos, fortunas, bienes, propiedades que han sido reclamados por personas que alegan que eran de su propiedad, que Trujillo los usó como testaferros y que y lo han reclamado como su propiedad y han tenido ganancia de causa. Y hay otros que también se les ha negado. O sea, esto no se queda en este caso. Este caso debe estar replicado en muchos casos similares en República Dominicana. El gran problema que tenemos en República Dominicana es que el tema Trujillo no lo hemos cerrado. Porque la historia de Trujillo realmente no ha sido contada. Hay versiones de cada sector. Y hay muchas familias, muchos negocios, muchas propiedades incluidas dentro de todo este aparato del abuso de la dictadura
de ocupar todo lo que era productivo o que tenía un valor en República Dominicana en una dictadura de 30 años, y que después mucha gente reclamó y que después mucha gente que fue testaferro indica que sí, que era de su propiedad. Yo creo que este tema debemos debatirlo en un momento, pero con claridad y con la profundidad como se ha estado debatiendo, por ejemplo, este tema de ese reclamo que hacen los hermanos Trujillo Lobatón, hijos del dictador Trujillo y de la señora Lina Lobatón. Hay mucho que contar todavía de la historia de Trujillo, de muchas fortunas en República Dominicana, de muchas propiedades en República Dominicana, de muchas realidades que están todavía por debajo de la alfombra. Ojalá que esto sirva de punto de partida. Gracias por haberme acompañado en este conversatorio esta noche aquí en Oye País. Yo soy Rudy González, les deseo un feliz resto de esta noche y los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Será hasta entonces.